Hola amigos, esto es Reino en Movimiento. Soy el pastor Gerson. El día que me reconocieron junto con mi esposa para dirigir el ministerio pastoral, se entremezclaron muchos sentimientos. Por un lado, yo estaba muy contento de poder cumplir con la comisión que el Señor nos había entregado a Marta y a mí. Pero por otro lado, había un sentir de preocupación. Nadie sabe el devenir de la vida y cómo se nos van a dar las cosas. Y a la vez también vino como un sentimiento de mucha responsabilidad por delante. Tenía un camino por delante y no sabía cómo caminarlo. Quizás tú te encuentres en la misma situación que yo me encontré hace casi 20 años atrás. Pero hoy día quiero compartir junto contigo el sentir del corazón de Dios y lo que Dios me ha mostrado en este tiempo con respecto al verdadero liderazgo, al liderazgo de Jesús. Bienvenido a Reino en Movimiento. Todos estos capítulos hemos estado hablando sobre el liderazgo de Jesús y es una tremenda temática porque tenemos ideas preconcebidas, preconceptos y prejuicios con respecto a este tema y hemos tenido quizás un devenir más que claro, sino que muy ambiguo en torno a cómo debe ser el verdadero liderazgo cristiano. ¿Sí? Estuvimos hablando en los últimos dos capítulos de la diferencia entre potestas y autoritas. La potestas es una autoridad delegada y la autoritas es una autoridad ganada. La autoridad de Jesucristo es una autoridad de tipo autoritas, porque Él a través de la cruz del Calvario nos demostró que Él es Dios. A la vez también vimos el modelo de Jesús a la hora del liderazgo y nos dimos cuenta que el Señor es manso y humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, dice la palabra. Y entendimos también que la palabra manso viene de mansedumbre y viene de la palabra daká, que quiere decir quebrantado. Un manso es alguien quebrantado, es alguien que ha experimentado el quebranto y esa experimentación de quebranto le da autoridad. Y la palabra humilde viene de la palabra sepal, que quiere decir profundo. Qué tremendo, ¿ah? Profundo. Estamos haciendo un resumen, un raconto de lo que hemos hablado en los antiguos podcasts. Y cuando hablamos de la palabra profundo, hablamos no solamente de alguien silencioso o de un espíritu afable, sino que hablamos de alguien profundo, lleno de sabiduría, que más que altura, él entrega profundidad. Es decir, él antes de hacer grandes edificios, él cava profundos cimientos. Entonces el humilde cuando llega, él expele ese sentido de Cristo y esa solamente presencia en el mundo espiritual le da autoridad. Así que vamos a seguir hablando sobre este tema porque es tan importante entender el concepto de la humildad. Entonces, entendiendo esto, la humildad es esa virtud humana atribuida a quien ha desarrollado una conciencia de sus propias limitaciones, debilidades y de su vida en consecuencia. Entonces, entendiendo esto, la humildad es un valor opuesto a la soberbia. Está relacionada con la aceptación de cada uno de nosotros de nuestros propios defectos, limitaciones y debilidades. ¿Y sabes tú por qué Dios ama a los humildes? Vámonos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4. En el Edén, vámonos ahí mismo. Dice la palabra del Señor: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Le dijo, no moriréis, sino que seréis
como Dios. Entonces, cuando hablamos de humildad, estamos hablando a lo contrario de la rebelión. ¿Por qué? Porque la rebelión, según lo que nos dice el libro de Génesis, es querer ser como Dios. La rebelión es querer ser como Dios. Y Eva quiso ser como Dios al comer del fruto prohibido. Ella quiso igualarse a Dios y eso es lo completamente contrario a la humildad. ¿Por qué? Porque el rebelarse es la intención de usurpar la gloria de Dios, de robarle la gloria de Dios. Eva quiso ser como Dios. Entonces, ¿por qué Dios ama a los humildes? Porque por el contrario, el humilde nunca va a tomar un gramo de la alabanza que no le pertenece. Él, en su corazón procesado, siempre le va a rendir la gloria y la honra a Jesucristo. Entonces, entendiendo eso, soberbia es sinónimo de usurpación de gloria. Date cuenta que Luzbel, Lucibel, el lucero de la mañana, el primer pecado fue la rebelión, querer ser como Dios. Entonces, entendiendo eso, es un choque de altares, es un choque de paradigmas. Las tinieblas nos muestran que la rebelión, que la soberbia es el camino, pero cuando hablamos de la humildad, queridos, entendemos que la humildad es el estado original de Adán, es estar. Y muchas veces nosotros decimos que esto tiene que ver con un concepto que no está bien, pero estar subyugado a la voluntad divina. Por eso el Señor dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y ved que yo soy manso y humilde. Por eso, queridos, la rebelión está en todos los estamentos de la sociedad. ¿Por qué? Porque es la esencia de las tinieblas. Por eso, la rebelión, ¿cuál es su primer fin? Es que no recibamos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por eso el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La rebelión es tan potente que marca la vida del hombre de una forma increíble. Dios ocupa diferentes formas para marcar nuestro corazón y para decirnos que la rebelión no es el camino, como por ejemplo el trauma. Los estudios psicológicos nos muestran que el trauma tiene que ver con un cambio de mente, pero es un cambio físico que se hace en el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando uno vive una situación traumática, en la corteza cerebral se comienzan a hacer surcos mentales o líneas mentales, y eso es físico. Y esas líneas mentales le dicen al cerebro, hasta aquí puedes llevar, hasta aquí puedes llegar, perdón. Hasta aquí tú puedes sentir, vivir, o hasta aquí llegan tus fuerzas. Ese es el fin del trauma, el decir, tú tienes un límite. Dios también ocupa situaciones que son al límites y marcan nuestro corazón para hacer surcos espirituales y para decir, yo no puedo hacer todo. Este nuevo sentir cristiano de decir, vence, tú todo lo puedes. Hermano, tenga cuidado, usted tiene límites, yo tengo límites. En Cristo somos todopoderosos, pero a través de Él, a través de su potencialidad, a través de su unción. Usted y yo no le hemos ganado, como decimos en Chile, a nadie. Entonces, entendiendo eso, nosotros necesitamos tener límites porque los límites nos marcan una forma de acción. ¿Por qué? Si tú y yo, si el hombre no tuviera límites, mayor sería su soberbia. Entendamos el versículo del libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Voy a leer la NBI, la Nueva Versión Internacional. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa.
Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Los momentos traumáticos o de disciplina que tú y yo vivimos son momentos donde Dios nos pone límites para venir y vencer nuestra rebelión. ¿Sabes por qué? Porque el hombre necesita depender de Dios. ¿Sí? Todo esto va concadenado, la humildad, la rebelión, y el Señor viene y habla de disciplina. Entonces, entendiendo esto, tú y yo necesitamos ser disciplinados por Dios para que el Señor nos ponga límites y para que nosotros actuemos en contra o antónimamente hacia la soberbia, hacia la rebelión. Y cómo nosotros actuamos de forma antónima hacia la rebelión, cómo volvemos a la humildad a través del lisa y llanamente la obediencia. La obediencia. ¿Recuerdan el pasaje de Primera de Samuel capítulo 15, donde el rey Saúl viene y no obedece al mandato de Dios al tomar el botín para él, al tomar los animales, al tomar preso al rey, al dejar libre y vivo a diferentes personas? El profeta Samuel viene y lo confronta y le dice, ¿cuál es el bramido o el balido que estoy escuchando? Él le dice, ¿por qué no me obedeciste si estoy escuchando a los animales bramar? Entonces muchas veces nuestra soberbia, nuestra rebelión hace sonar un balido o un bramido en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros nos venimos y nos hacemos parte de Babilonia. Babilonia es la rebelión. Hay un sistema gobernante que quiere provocar esta manifestación de rebelión que realmente es una iniquidad. Este sistema quiere torcer completamente a nuestros hijos y también quiere torcernos a nosotros. Esto ha venido operando como una forma de iniquidad a través de la historia. ¿Por qué? Porque establece la rebeldía como un sistema de gobierno. El querer ser igual a Dios, ¿te das cuenta o no? Es ser rebelde hacia Dios. Entonces, la Biblia nos enseña que debemos de volver al diseño original. El hombre no fue creado para hacer lo que le da la gana. La verdadera libertad es hacer lo que fuiste creado para hacer. Esa es tu verdadera libertad, es hacer aquello para lo que tú fuiste creado. Entonces, entendiendo esto, la verdadera libertad es la reconciliación, querido y querida, con tu propósito. Entendiendo eso, es un concepto que te abre la mente. ¿Sabe por qué? Porque al reconciliarnos con nuestro propósito, entendemos el sentido de la obediencia. Cuando hablamos de la palabra obediencia, nos estamos refiriendo a la palabra en hebreo emuná. Emuná, que quiere decir obediencia. Pero la palabra emuná viene también muy concadenada con otra palabra, que es la palabra shamá. Pero shamá, aparte de obediencia, tiene que ver con el verbo oír. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque para el pensamiento judío, la palabra de Dios se escuchaba, se hacía un shamá, shamá Israel, oye Israel. Entonces cuando el Señor viene y habla, oye Israel, y le dice, oye Israel, para el judío no es oír, procesar y ver si obedezco o no. No, para el judío y para el pensamiento judío oriental, escuchar es obedecer. ¡Wow!
Escuchar es obedecer sin poner limitantes, sin poner prejuicios por delante. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que oír es igual a obediencia. La historia de Saúl, queridos y queridas, es clara. Dios le dijo, Dios te ha desechado del reino. ¿Y por qué lo desechó? Lo desechó específicamente por la desobediencia. La palabra del Señor nos dice que obedecer es mejor que sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, le dijo el Señor a Saúl. Entonces, la rebelión, queridos y queridas, es levantar un argumento por sobre la voluntad de Dios. Dios no puede nunca confiar en un rebelde, nunca. Entonces, entendiendo eso, la rebelión es totalmente opuesto al diseño real de Dios, que es la humildad. Hay tantos ejemplos de rebelión en la palabra, como por ejemplo Acán. Cuando Acán vino y no obedeció al Señor y tomó para sí los tesoros del pueblo que fueron a tomar, la rebelión de Acán levantó la mortandad en su casa. Esto no tiene que ver solamente con el liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque Acán era un soldado, no un general. Un rebelde hace morir a muchos y a todas sus generaciones, porque recordemos que la familia de Acán murió completamente. Si la rebelión quizás ha matado a tus generaciones, la obediencia va a guardar el pacto de Dios contigo, dice la palabra, hasta 1000 generaciones. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. ¡Wow! Qué increíble es esto de la rebelión y la rebelión que viene en la genética espiritual del ser humano. ¿Sabe qué? Fue tanto así que Jesús nació de la familia de David. ¿Y qué significa eso? Que Jesús haya nacido de la simiente o de la raíz de David. Entendamos que David tuvo muchos, pero muchos pecados, pero hubo algo que vino y tocó el corazón de Dios, que él tenía un corazón conforme a su corazón. Y es tanto así que la palabra nos habla que hay una llave, que es la llave de David, que habla en el libro de Isaías, habla en Jeremías y también habla en Apocalipsis. Y dice que la llave de David abre todas las puertas y nadie las puede cerrar, y cierra todas las puertas y nadie las puede abrir. La llave de David es la humildad, es el reconocer los errores delante de la presencia del Señor, lo que me hace ser un verdadero adorador. Y mira lo que tuvo que hacer el Señor. Tuvo que traer a Jesús de esa genética, de la genética davídica, de esa línea, simbólicamente hablando, para venir a la cruz. Pero cuando hablamos de la rebelión, tenemos que hablar del ejemplo mayor de rebelión, que fue el profeta Jonás. La palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 38 al 42, dice que el Señor Jesús estaba con los escribas y ellos les decían que querían ver señal de él. Y el Señor les respondió y le dijo lo siguiente: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3
noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Wow. Entendiendo esto, yo me doy cuenta de algo potente. El único rebelde que Dios le da una oportunidad, porque Dios no perdona la rebelión, no perdona la rebelión. Dios aborrece la rebelión, pero el único rebelde que Dios le da una oportunidad es Jonás. ¿Sabes por qué? Porque Jonás fue tan rebelde que se fue en contra de la voluntad de Dios al irse a Tarsis en vez de a Nínive. Jonás quería que el juicio de Dios viniera sobre Nínive porque él era judío y los judíos eran contrarios a estos pueblos paganos. Entonces él quería que el juicio de Dios viniera, pero vino un sentir y vino una oportunidad a Jonás dentro del gran pez. Pero la palabra del Señor nos habla algo potente. Yo quiero que entendamos un poquito más profundo este versículo, porque yo el otro día leía una descripción de este versículo según muchos rabinos judíos con respecto al profeta Jonás, ¿sí? Y el mismo libro Jonás es un libro profético porque el mismo Jesús habla que a través de Jonás, del estar dentro del pez 3 días y 3 noches, dice, esa es la señal del profeta Jonás y es la señal misma del Hijo del Hombre al ser muerto y al resucitar. Pero aquí me llama poderosamente la atención. ¿Sabes por qué? Porque muchos judíos hablan que Jonás oró dentro del pez, estuvo dentro del pez, pero muchas traducciones judías nos dicen que Jonás murió dentro del pez. Entendiendo esto, el Señor dice, les daré la señal del profeta Jonás. ¿Sí? Un pez, ¿sabes tú? No puede nadar si tiene aire dentro de él. Él no puede nadar. Entonces, la única forma para sacar y para que el pez nade por debajo es sacar todo el aire, y por eso las ballenas, los crustáceos vienen y tiran aire por ese orificio que está sobre su lomo para poder meterse. No había aire dentro del pez. Entonces muchos judíos nos dicen que el profeta Jonás murió dentro del pez 3 días. ¿Qué fue lo que hizo el maestro? Él murió dentro del pez. Tomando esto en cuenta, la única forma para vencer y para sacar la rebelión de nuestro corazón es la muerte. ¡Wow! La única forma de que la rebelión salga de nuestro corazón es a través de la muerte. Un resucitado no es el mismo que murió. Dice que el pez lo vomitó. Y en ese sentido, muchos comentarios bíblicos nos dicen que Jonás resucitó. Entonces, entendiendo esto, la señal de Jonás es, según el mismo Jesús, la muerte. La única forma que un rebelde sea redimido es a través de la muerte. Y solo pasar por la cruz del Calvario va a redimir la rebeldía. La rebeldía es levantar argumentos en contra de Dios. La rebeldía es cuando Dios es específico, pero tú estás tomando tus propias decisiones. Dios saca de la faz de la tierra a un rebelde porque es un tóxico. A él no le sirve. El principio que ha establecido el rebelde es haz lo que tú quieras, haz lo que te da la gana. La rebelión nunca nos va a llevar a un buen puerto. Hoy te invito a que puedas reflexionar con respecto a este tema. ¿Estoy llevando mi liderazgo hacia un punto donde estoy llevando todo hacia la obediencia a Dios? ¿O estoy haciendo lo que a mí me parece lo correcto? Recuerda que
Shamá es oír, pero a la vez también es obedecer. Volvamos al diseño original, quebrando los patrones de Babilonia en nuestra vida, quebrando toda raíz de rebelión y volviendo a la humildad a través de la obediencia. Todos estos conceptos se concadenan: manso, humilde, rebelde, soberbio, obediente, volver al diseño de Dios. En el nombre de Jesús te invito a que reflexiones sobre este tema. Vamos a seguir en los próximos podcasts hablando sobre el liderazgo de Jesús. Esto es Reino en Movimiento y yo soy el pastor Gerson Candia.